Uno de los mitos de los antivacunas que fue enormemente difundido, que se sigue difundiendo incluso ahora, ¿no? En España aquí tenemos gente como Beata Legón, que no hay tontería que no reproduzca. Es una cosa increíble, tiene una capacidad increíble para encontrar tonterías y reproducirlas. Pero encuentra tonterías que solo encuentra ella. Yo cuando leo el Twitter de Beata Legón, nada más por eso, porque dices tú, ¿de dónde fuiste a sacar esto? Fue uno de los sitios más oscuros de internet, o de los medios de comunicación, a sacar una nota de estas de... claro, es que siguen matando gente con las vacunas. Jamás llegamos a los 8,000 millones de personas. Si es un proyecto para reducir la población, ha fracasado estrepitosamente, como todos los proyectos para reducir la población que los conspiranoicos nos han dicho que han existido, por lo menos en los últimos 50 años, que es desde que yo vengo oyendo a los conspiranoicos decir que hay un complot para reducir la población. En estos 50 años, la población no se ha reducido ni un día. Todos los días aumenta. Todos los días sigue aumentando. Pero hay una cosa que la gente no sabe, y es que los estudios sobre las vacunas siguen continuamente y se están produciendo nuevas vacunas. Están las específicas para la Omicron, con la cual me vacunaron aquí el otro día. No, aquí la Omicron y aquí la gripe. Se siguen desarrollando vacunas y se siguen haciendo estudios científicos continuamente para ver qué vacunas, qué dosis, con qué intervalos se deben dar a distintas personas de distintas edades en distintas condiciones. Todo eso que decía yo que se hacen los estudios para las medicinas, se están haciendo continuamente. Y los medios de comunicación que estuvieron dando por saco con el número de muertos todos los días, se sigue muriendo gente por la COVID todos los días, por cierto, no nos informan de eso. Entonces parece como que todo ya dejó de ocurrir. Entre las cosas que yo traduzco las recomendaciones de una determinada dependencia, que cada 2 o 3 semanas cambia sus recomendaciones o las adiciona, les agrega o les quita o matiza alguna cosa de acuerdo a los nuevos estudios que se están publicando prácticamente todos los días acerca de las vacunas, acerca de la enfermedad, acerca del curso de la enfermedad, acerca de la COVID de larga duración, acerca de la compatibilidad de las vacunas de la COVID con las distintas vacunas de la gripe que hay, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso se sigue haciendo. Y ni los conspiranoicos ni la gente en general son informados debidamente de que esto está ocurriendo todos los días a su alrededor, que hay miles y miles de científicos adaptando nuevas vacunas, desarrollando nuevas vacunas, mejorando las vacunas existentes y sometiéndolo todo a estudios para que puedan ser aprobados por las dependencias oficiales, como es la Agencia de los Medicamentos y los Alimentos en Estados Unidos, o como es la Agencia Europea del Medicamento. Todo eso ocurre detrás del espejo. Y cuando sale la vacuna, estos se inventan de dónde salió, se inventan qué está pasando, y es lamentable. Pero los números y los datos matan los relatos de los enloquecidos, y esto hay que decirlo. Un estudio recientemente, hablaba yo del Journal of American Medical Association y de The Lancet, que es la más importante publicación científica de medicina, que es una de las áreas. The Lancet tiene varias especialidades porque no cabría todo en una revista, es una revista gigantesca, y esta es The Lancet Infectious Diseases, The Lancet Enfermedades Infecciosas, y se acaba de publicar esto, si tengo el día por allí, en septiembre de 2022, sí. Impacto global del primer año de vacunación de la COVID-19, un estudio de modelado matemático. Y lo que concluye este estudio, que ha sido revisado por otros científicos, acuérdense que todos estos artículos son revisados por otros científicos que los ven a ver si no será que están falseando los datos, o si no falseando, que hayan interpretado incorrectamente o que los números estén mal, que las fórmulas matemáticas utilizadas estén bien. Y por eso se llaman journals o revistas arbitradas por pares, porque otros señores de la misma categoría científica de los que escriben los artículos, que los que hicieron los experimentos y los estudios, analizan el artículo y determinan si suena
plausible o tiene problemas. Generalmente los regresan para hacerles cambios. Eso es algo que además hay que decirlo. Las conclusiones de este estudio. Las vacunaciones evitaron 14,4 millones de muertes de COVID-19 en 185 países y territorios entre diciembre de 2020 y diciembre de 2021. El intervalo creíble para los 14,4 millones de muertes es entre 13,7 y 15,9 millones de muertes. En ese intervalo se saca un intervalo de 14,4 millones de muertes evitadas por las vacunas en el plazo de un año, diciembre de 2020 a diciembre de 2021. Si alguien te dice que su tía murió por la vacuna y te sacan a 60 personas que te dicen los chiflados que murieron por la vacuna, sácales a 14,4 millones de personas que salvaron la vida gracias a la vacuna. Esta estimación, este cálculo, subió a los 19,8 millones de muertes por COVID-19 evitadas cuando utilizamos las muertes excesivas, las muertes por encima de la media de esa época en todos los países, como una estimación de la extensión real de la pandemia, lo que representó una reducción global del 63% en muertes totales. 19,8 millones de 31,4 millones. Y esto durante el primer año de la vacunación de la COVID-19. Estimamos que el 41% de la mortalidad en exceso en los países que fueron apoyados con el programa COVAX, estimamos que el 41% de la mortalidad excesiva, 7,4 millones de 17 millones de muertes se evitaron. En los países de bajos ingresos estimamos que un 45% adicional de muertes podían haberse evitado si la cobertura del 20% de la vacunación que había establecido COVAX se hubiera cumplido en cada país y que un 111% adicional de muertes podían haberse evitado si se hubiera alcanzado el objetivo del 40% de la población vacunada fijado por la Organización Mundial de la Salud. En conclusión, está demostrado científicamente, con datos, con hechos, con pruebas, que la vacuna ha salvado millones y millones de vidas. Y también está demostrado científicamente que en los países de más bajos ingresos, los países que tuvieron más problemas para acceder a la vacuna, murió muchísima gente que no debió haber muerto. Y esto hay que tenerlo en cuenta. Yo defendí mucho el que muchos laboratorios al mismo tiempo buscaran vacunas de la COVID, porque es la forma más eficiente de obtenerlo. Tienes muchas aproximaciones al mismo tiempo y esas aproximaciones, las que fallaron, pues las pagaron los accionistas de las empresas. Si tú haces un esquema público, es muy difícil explicarle a la ciudadanía que vas a gastar, en vez de 1,000 millones para hacer una vacuna, vas a gastar 14,000 millones en 14 aproximaciones distintas a la vacuna, de las cuales solo una o dos van a tener éxito. Entonces, ¿por qué no haces las que van a tener éxito? Porque no sabemos cuáles de las 14 opciones van a tener éxito. Pero entonces estás tirando 12,000 millones. Pues sí, pero es que es necesario para tener las vacunas. Pero, dicho eso, que no se pueden hacer ese tipo de inversiones en salud a veces, con dinero público, por lo políticamente complejas que son, si las vacunas fueran de propiedad pública como deberían serlo, se hubieran salvado y se estarían salvando y se seguirían salvando hoy millones de vidas que se han perdido por el acceso inadecuado a las vacunas en los países de bajos ingresos, y esto ha limitado el impacto de la vacunación allí donde hubiera hecho un enorme bien. Y todo esto, y esto es lo que más me preocupa a mí como comunicador, está ocurriendo bajo el radar
de los medios de comunicación, bajo el radar o con el silencio cómplice de quienes siguen vendiendo las conspiranoias antivacunales para ganar dinero, porque ganan dinero, porque aquí hay mucho dinero en juego y lo saben quienes han sido los líderes de las antivacunas, los líderes negacionistas, aquellos de los que yo escribí el primer artículo allá en 2020, uno de los cuales ya se retiró porque el negocio no le daba y el otro se está llenando de dinero. Los datos son los que tienen que regir lo que pensamos, y en este momento lo que tenemos que pensar, según los datos, es que se salvaron alrededor de 14,5 millones de vidas gracias a las vacunas, y que se pudieron salvar muchísimas más y no se salvaron porque, como siempre, los pobres pagan. Siempre pagan los pobres. Cuando hace frío, los pobres son los que salen peor parados. Cuando suben los precios, los pobres son los que salen peor parados. Cuando hace calor, los pobres son los que salen peor parados. Cuando escasea alguna cosa, los pobres son los que salen peor parados. Y a mí por eso me cabrea muchas veces que los medios te salgan con la historia, ¡ay, con el aumento de intereses los pobres son los que van a salir peor parados! Sí, eso pasa siempre. Son las razones por las que hay que combatir la pobreza, ¿no?